Palabras de alegría y esperanza. Es el domingo 24 del tiempo ordinario del año B. El Evangelio de Marcos, capítulo 8, 27-35, y el comentario es del padre Fernando Armelini. Jesús emprendió el viaje con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Felipe. Por el camino preguntó a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Le respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Él les preguntó a ellos: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: tú eres el Mesías. Entonces les ordenó que a nadie hablaran de esto. Y empezó a explicarles que el Hijo del Hombre tenía que padecer mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los letrados, sufrir la muerte y después de 3 días resucitar. Les hablaba con franqueza, pero Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Mas él se volvió y viendo a los discípulos, respondió a Pedro: aléjate de mi vista, Satanás. Tus pensamientos son los de los hombres, no los de Dios. Y llamando a la gente con los discípulos, les dijo: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. El que quiera salvar su vida, la perderá. Quien la pierda por mí y por la buena noticia, la salvará. Un buen domingo para todos. La primera parte del texto evangélico de hoy ya ha sido comentada ampliamente en la fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo y también en el domingo 21 del tiempo ordinario del año A. Por tanto, si quieren escuchar la explicación, pueden dirigirse a esos videos. Yo voy a resumir el significado de esta primera parte para que podamos comprender mejor la segunda parte, sobre la cual me detendré. Jesús sale con sus discípulos y se dirige hacia Cesarea de Felipe. A lo largo del camino, interroga a sus discípulos y les hace 2 preguntas. La primera: ¿quién dice la gente que soy yo? Jesús hace su propuesta de vida y pide que lo sigan. La apuesta es importante porque tenemos solamente una vida y se trata de vivirla sobre ciertos fines, ciertos valores, y Jesús hace su propuesta. Antes de seguir a alguien, nosotros queremos saber, antes que nada, quién es y luego hacia dónde nos quiere conducir. En los primeros capítulos del Evangelio de Marcos, se narra que la muchedumbre y también los discípulos se hacen esta pregunta: ¿quién es este? Después de la curación del endemoniado, la gente se pregunta: ¿quién es este? Su palabra produce gestos extraordinarios. Luego de la tempestad calmada, los discípulos se preguntan: ¿quién es este a quien hasta las olas del mar le obedecen? Cuando cura a aquel paralítico que fue bajado del techo, la gente se maravilla y pregunta: ¿quién es este que tiene poder de perdonar pecados? Son preguntas que la gente se hace sobre la identidad de Jesús, y esto a lo largo de todo el Evangelio de Marcos. Aquí es Jesús el que provoca la búsqueda de su identidad y comienza sus preguntas dando largas
¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Qué piensan sobre mí? La respuesta de los discípulos es muy positiva. La gente habla bien de ti. Te equiparan al Bautista, a Elías o a alguno de los grandes profetas. Esta es la respuesta de lo que piensa la gente. Pero Jesús quería llegar mucho más hondo, pues está educando a sus discípulos a descubrir su verdadera identidad y luego a hacer la elección. Elijan, pero elijan seguirme o pueden seguir otras propuestas de vida. Y ahora Jesús hace la segunda pregunta, que está dirigida claramente para todos nosotros. Pero debe ser bien entendida porque Pedro dará la respuesta adecuada, pero no ha comprendido la pregunta. Jesús pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro, tú eres el Mesías. No ha comprendido la pregunta. Nos preguntamos por qué. Porque lo que Jesús está preguntando no es pedirles cómo se llama. Es como si una muchacha ha sido descuidada de su novio, pues quería estar con sus amigos o ha tenido que hacer alguna otra cosa y no le ha informado a su novia. ¿Qué dice la muchacha? ¿Quién soy yo para ti? Quiere decir, ¿cuánto cuento yo en tu vida, en tus búsquedas, en tus decisiones, en tus proyectos? ¿No cuento algo o cuento o nada? No es que la muchacha cuando pregunta ¿quién soy yo para ti? Y él responde diciendo el nombre, el apellido, la residencia, no. Esto está en documento de identidad. A la enamorada no le interesa eso. Quiere saber cuánto cuenta ella en su vida. Esta es la pregunta que Jesús hace a los discípulos y también a nosotros hoy. ¿Cuánto cuento yo en tu vida? ¿Cuento para algo en las opciones que haces o quizás no? La adhesión a Cristo no consiste en cualquier práctica religiosa devocional, un poco más de oración, de ayuno, de peregrinaciones, alguna pequeña devoción. Todo se acabará muy fácilmente si la opción por Cristo fuera esta. Alguna obra buena no es suficiente. Se pide una opción, que es la del enamorado. Esa que habla de la unión esponsal de la pareja. ¿Qué dice? ¿Qué pide el esposo a la esposa? ¿Quieres o no jugarte la vida conmigo? Y Jesús pregunta, ¿quieres jugarte tu vida según mi propuesta de hombre? ¿Quieres ser una persona según mi propuesta o según las propuestas que el mundo te ofrece? La respuesta de fe es ver hasta qué punto estoy involucrado con Cristo. Tenemos todas las relaciones humanas de amistad, de pareja, pero la respuesta que Jesús quiere es absorbente. La fe consiste en el compromiso de la propia vida. Esta es una pregunta que nos debemos hacer y debemos dar una respuesta. Si nos lleva a un encuentro esponsal con Cristo, porque de encuentro esponsal se trata, encuentro que luego se celebra en la Eucaristía. Cuando se come ese pan quiere decir que se acepta que Jesús entre en nuestra vida, que nuestra vida se una a la suya. El camino es el de los enamorados y son variadas las formas en que uno llega a enamorarse de una persona. Tenemos, por ejemplo, el enamoramiento a primera vista, lo que llamamos un encandilamiento fulminante. Desde el primer momento se entiende que uno está hecho para el otro y unen sus vidas. También puede pasar esto con Cristo. Existieron algunos santos que se han enamorado de Cristo a primera vista.
tan pronto como han sentido hablar de él, lo han aceptado y decidieron empeñar toda su vida por su propuesta. También tenemos aquellos que van descubriendo el tesoro que es Cristo, lo descubren poco a poco. Y sabemos que tesoro es un término que usan también los enamorados cuando hablan de la persona amada. Es mi tesoro. Y lo mismo sucede con Cristo. Poco a poco se va descubriendo que se trata de un gran tesoro y que para poseerlo hay que renunciar a todo lo demás. No se llega de golpe, pero cuando se llega, se hace la opción y se decide hasta de vender todo, de renunciar a todos los ídolos para seguirlo a él. Luego están también los que se decepcionan de Cristo, como sucede también a veces entre los enamorados. Después de un tiempo se dan cuenta de que la persona que esperaban no es esa que tiene delante. Se las buscaba por una razón, pero no resultó según las exigencias que se esperaban de esa persona. También sucede esto con Cristo. Hay gente que se enamoran de él esperando que sea diferente de lo que luego se presenta en realidad. Baste pensar cuánta gente lo busca como milagrero y Jesús los decepciona. Hemos sentido a mucha gente decir, soy buena gente, seguía a Cristo, iba a la iglesia, pero cuando le pedí algunos favores no me los ha concedido. Está claro, el que busca a Cristo esperando estos favores se desilusiona. También existen los que dicen, es hermoso, hace propuestas fabulosas, pero es un soñador y yo prefiero quedarme donde estoy. Estas son varias respuestas que se pueden dar a esta pregunta que Jesús pone a sus discípulos y a cada uno de nosotros hoy. Y esta pregunta es provocativa y debemos dar una respuesta, porque en el fondo se nos va la vida según la opción que hagamos. Jesús le pide a los discípulos que no hablen a nadie sobre él. Y eso también es lo que sucede con los enamorados. Se comienza a hablar del otro, de la otra, cuando ya existe un compromiso, cuando ya hay alguna relación profunda con la otra persona. Entonces se hace la presentación en casa, a los padres, pues ya hay un compromiso definitivo o casi definitivo. Por eso Jesús dice, no hablen de mí porque todavía no me han comprendido bien y no saben quién soy. Y si tomaran la decisión hoy, quizás esperen algo que no les voy a dar y les causará una desilusión. Es mejor que aclaremos las cosas. Y esta aclaración Jesús nos la hace también hoy a nosotros, para que no nos ilusionemos en seguirlo y esperando de Él algo que Él no tiene intención de darnos, porque no lo puede dar. Jesús se presenta con su verdadera identidad. De hecho, el texto evangélico dice que ha comenzado a enseñar a los discípulos que el Hijo del Hombre deberá sufrir mucho, ser refutado por los ancianos y los jefes de los sacerdotes, de los escribas, que moriría, pero todo esto era necesario para entrar en la vida plena, en la resurrección. Y Jesús decía estas cosas abiertamente. Si queremos que los matrimonios duren, es necesario que la gente sea sincera. De lo contrario, aparecen las desilusiones y cuando estas son muchas, tenemos la separación. Y lo mismo sucede con Jesús. Él deja muy claro su identidad. Dice, yo voy a donar mi vida. Hijo del hombre, en hebreo es Ben Adam, o en arameo Ben Bar Enosh, significa sencillamente hombre, la persona verdadera, auténtica, no la persona que todavía es como una fiera
sino la persona según Dios, el prototipo de persona. ¿Cuál es la persona verdadera? Esta es la pregunta que Jesús hace a sus discípulos. Según ustedes, ¿el hombre verdadero soy yo o es Herodes Antipas, que tiene todos los placeres, es corrupto, disoluto? ¿Es él el hombre verdadero? Para mucha gente sí. ¿Soy yo el hombre verdadero o es el sumo sacerdote Caifás, frente al cual todos se inclinan, tiene mucho dinero porque el templo es un comercio muy rentable? Y para muchos, él es el hombre ideal. Ser exitoso en la vida entonces quiere decir ser como Caifás o como Anás su suegro. Van siempre bien vestidos, tienen los primeros puestos en la sinagoga, se inclinan delante de ellos en las plazas, ocupan los primeros puestos en los banquetes. ¿Son estos los hombres exitosos? O quizás sea el emperador Tiberio, frente al cual todos tiemblan. ¿Quién es el hombre verdadero? Esta es la pregunta que nos debemos poner, porque los discípulos de Cristo son aquellos que hacen la elección de hombre que Jesús propone y encarga. Y para Jesús, el hombre verdadero es aquel que dona la vida, aquel que no es entendido por los grandes de este mundo. El sumo sacerdote, los escribas, no comprenden y luchan en contra de esta imagen de hombre. Y Pedro lo lleva aparte y comienza a reprochar a Jesús. El verbo es muy importante, epitimao, que se usa en el Evangelio cuando Jesús echa fuera a los demonios, los reprocha. Por eso, el hecho de que se utilice este verbo quiere decir que Pedro, que ha llevado a Jesús aparte, lo reprocha a Jesús como si estuviese endemoniado. Tú eres un herético, estás en contra de Dios, estás de parte del demonio. Ten cuidado porque es el maligno el que te hace decir este absurdo. ¿Qué es lo que estás diciendo? Porque Pedro tiene en mente otra imagen de hombre. Estemos atentos porque puede ser también la nuestra. La imagen de un hombre de éxito porque es grande en este mundo, porque tiene muchos bajo su servicio, porque está alto en la escala social, porque se impone a todos. Esta es la imagen de hombre exitoso que tiene Pedro en mente. Le cuesta entender que el hombre verdadero, según Dios, se aparta de esta mentalidad propia de los ancianos y de las autoridades religiosas de su tiempo. Pero Pedro estaba convencido de que estaba hablando según Dios. Si uno busca en el Antiguo Testamento, encontrará confirmación abundante para la posición de Pedro. Le cito, por ejemplo, el Salmo 37, pero el Antiguo Testamento está lleno de posibles citas donde se dice que Dios protege al justo y por tanto todo le irá bien. Jesús en vez dice, yo entregaré mi vida. Será una donación y los que vivan mejor serán los malvados, que se rebelan en mi contra. Como decía, Pedro tenía todos los motivos, porque si uno buscaba en el Antiguo Testamento, encontraba confirmación para esta posición. Y la catequesis que los ancianos, los escribas y los fariseos impartían era precisamente esa. Así el Salmo 37 dice, el malvado maquina contra el honrado y rechina sus dientes contra él, pero el Señor se ríe de él, porque ve que llega su día. Salmo 37, 12, 13. Y continúa el salmista. Fui joven, ya soy viejo, nunca he visto a un justo abandonado, ni a su descendencia mendigando pan. 37, 25. Al justo siempre le ha ido bien, pues el Señor ama el derecho y no abandona a sus fieles, los protege siempre, pero la descendencia de los malvados será exterminada. 37, 28. Así pues,
Pedro tiene dónde apoyarse en el Antiguo Testamento. Jesús, dándose vuelta, le dice, mas él se volvió y viendo a los discípulos reprendió a Pedro. Aléjate de mi vista, Satanás. De nuevo el verbo epitimao. Pedro había reprochado a Jesús diciéndole, estás endemoniado y te voy a hacer desaparecer estos demonios con 4 razonamientos, con 4 argumentos. Pero es Jesús quien reprende a Pedro y le dice, aléjate de mi vista, porque no piensas como Dios, sino según los criterios de la gente, criterios de este mundo. No es que Jesús le diga, vete de aquí, sino vete atrás, sígueme, permanece conmigo mientras yo voy delante a donar la vida. Luego Jesús convoca a la muchedumbre junto con sus discípulos. Es extraño que aquí convoca a la gente, cuando aquí el texto evangélico dice que estaba solo con los discípulos, que estaban de camino hacia Cesarea de Felipe. Por tanto, esta gente es para darnos una catequesis. Esa gente a la que Jesús se dirige somos nosotros. Notemos que hay 2 grupos de discípulos, los discípulos y la muchedumbre. Nosotros deberemos identificar a qué grupo pertenecemos. Esto es importante. Verán que en el fondo han colocado 2 íconos. De un lado está el discípulo amado, el que hizo la opción de unir su vida a la de Cristo. Y el otro es Pedro, vacilante. Nosotros estamos en la condición de Pedro. Tengamos en cuenta que cuesta mucho llegar a comprender la verdadera identidad de Jesús y aceptarla. El objetivo será llegar a ser un discípulo fiel, que están con Cristo y hacen la opción de unir sus vidas a su propuesta. Jesús se dirige a la muchedumbre y a los discípulos. La muchedumbre es la que se entusiasma con Cristo, van detrás de él, pero no han comprendido bien. En vez del discípulo, es el que comienza a comprender la verdadera identidad de Cristo. Y esto es lo que Jesús dice. El que quiera seguirme, se trata ante todo de amor. Por tanto, no existe ninguna imposición. Lo que Jesús hace es una invitación, exactamente lo que sucede con los enamorados. El amor no se impone, se hace una propuesta de amor y la adhesión debe ser completamente libre. Por tanto, estemos atentos a no imponer nada, sino a presentar la verdadera imagen del esposo, que es Cristo. Esto lo tienen que tener muy presente especialmente los sacerdotes, los catequistas, aunque también todo bautizado que ha encontrado a Cristo. Cuando presenta a Cristo debe ser muy leal y dejar libre a las personas. Cada uno de nosotros es libre de hacer la opción por el hombre exitoso según los criterios que lo satisfagan. Pero hay que estar atentos porque si no se hace la opción de hombre, como hombre auténtico, verdadero, que es Cristo, el Hijo de Dios, será una vida frustrada. Y tenemos una sola. Jesús hace su propuesta a aquellos que lo quieren seguir. Son invitaciones que pueden ser aceptadas o rechazadas libremente, no son negociables. La primera, niéguese a sí mismo. Se utiliza un verbo importante, aparneumai. Es el mismo verbo utilizado por Pedro, lo ven al fondo en el icono. Pedro está cerca del fuego y allí reniega a Cristo, reniega a Jesús. ¿Qué quiere decir este verbo aparneumai? Renegar. Quiere decir que jura de no tener ningún contacto con Jesús. Confirma que no tiene ninguna relación. Rompió los puentes. Marcos dirá que juraba y blasfemaba, o sea, para convencer a aquellos que decían que era uno de los que seguían a Cristo. Pedro blasfemó de Cristo. Esto será lo que le hará llorar a Pedro, esta debilidad que tuvo. Renegar quiere decir cortar los contactos, cortar los puentes. En la propuesta de Jesús se trata de renegar,
por tanto, de cortar todos los contactos con uno mismo, con los intereses propios, con el propio beneficio. Tratemos de entenderlo bien porque es una propuesta que es la primera que Jesús hace para poder ser sus discípulos. Se trata de repudiar el instinto natural que nos lleva a valorar todas las opciones que hacemos en base a nuestro beneficio. Este es el instinto natural que tenemos, pensar en uno mismo. Si queremos seguir la propuesta de Cristo, debemos cortar este instinto natural que nos lleva a pensar a nosotros mismos. No debes pensar más en ti mismo. No es cuestión de una pequeña oración, hay que dar un corte total a este instinto egoísta de replegarse sobre uno mismo. No nos pertenecemos más a nosotros mismos como en el matrimonio. Uno no se pertenece más a sí mismo, pertenece al otro. La preocupación es la de hacer feliz al otro. No se va más allá donde yo quiero ir, sino donde el otro es feliz de ir. Por tanto, no se trata solamente de renunciar a algo, sino de no pensar más en uno mismo. Cuando se hace una opción, se debe pensar solamente en el amor, a la vida del otro, al don de sí. Por tanto, orientar la vida no para satisfacernos a nosotros mismos, para enriquecernos, para estar bien, para gozar de la vida, este no puede ser el objetivo. Es el ofrecimiento de uno mismo. Humanamente hablando, esta es una muerte, pero es para la vida, para una vida plena, auténtica, una vida exitosa, paradoxal, la que propone Cristo, pero debe ser muy clara. No sentirse un discípulo de Cristo de cualquier modo, sin haber comprendido, sin haber hecho esta opción. En el Evangelio, creer quiere decir estar convencido que una vida dada según la lógica del Evangelio es una vida salvada, realizada. Una realización paradójica, pues está fuera de cualquier verificación y control material de parte de la gente. Y la fe es un juego, es un riesgo, porque el éxito de esta vida está garantizada por Cristo y por Dios. Segundo imperativo. Después de la renuncia al propio provecho, al pensar en sí mismo, ahora viene la segunda. Carga con su cruz. No se refiere a la necesidad de soportar pacientemente las pequeñas o grandes tribulaciones de la vida. Esto lo deben soportar todos, también los que no son discípulos de Cristo. Y aún menos quiere decir hacer la opción del dolor, del sufrimiento, como medio para complacer a Dios. El cristiano no busca el sufrimiento y Dios no quiere ni el sufrimiento ni el dolor. Dios solo quiere el amor. ¿Qué significa la cruz? Cargar la cruz. La cruz era el suplicio reservado a los esclavos. El esclavo es el que no es dueño de sí mismo. El dueño es otro. El esclavo recibe órdenes que vienen del otro. El discípulo de Cristo debe hacer la opción del esclavo, o sea, saber que no se pertenece ya más a sí mismo. Los mandatos le vienen no de dentro del propio interés, sino de la necesidad del hermano, de la hermana. Es exactamente lo que hizo Cristo. El Hijo de Dios se ha despojado a sí mismo y asumió la condición de esclavo. La propuesta de hombre exitoso que Jesús hace es: hazte servidor. Es la condición para seguirlo. Para seguir a cualquiera es necesario siempre tenerlo a la vista. Si se pierde de vista, se sale del camino que Él propone. Seguir a Cristo quiere decir mantener continuamente el navegador satelital encendido. De lo contrario, se arriesga a equivocarse de camino. Hay que sintonizarlo sobre su camino. Esto quiere decir orar.
Rezar no quiere decir recitar fórmulas, quiere decir tener presente siempre a Cristo y recibir de Él en todo momento las indicaciones para las opciones de vida. ¿Cómo se hace para tener presente a Cristo, a quien no vemos concretamente, pues Él ha vivido hace 2000 años y caminaba por los caminos de Palestina? Los discípulos lo seguían material físicamente. Cristo me pide seguirlo hoy. ¿Dónde veo hoy yo a Cristo? En el Evangelio. Solamente en el Evangelio puedo ver continuamente los caminos que Él me propone para ser una persona según su opción de vida. Esta es la oración auténtica. Así pues, el Evangelio es la luz que guía en todo momento, porque el Evangelio es Él. No significa tomarlo como modelo, sino compartir en todos los momentos de nuestra vida las opciones que Él ha hecho. Es una propuesta costosa y regresando al texto del Evangelio de hoy, esa pregunta que Jesús hizo a los discípulos, sintámosla esta semana dirigida a cada uno de nosotros y tratemos de preguntarnos realmente cuánto cuesta Cristo en cada opción de nuestra vida. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana.